Bueno, quiero agradecer a los organizadores por la confianza que tuvieron para invitarme en este seminario internacional de avance en pediatría neonatal y en especial quiero agradecer el cariño y la confianza que tuvo mi amiga Paulina Tos. Entonces, enfrentarse a genitales atípicos no es algo que para los neonatólogos pueda ser infrecuente. En general, si uno hace un examen físico en forma acuciosa, podría detectar que 1 de cada 300 recién nacidos puede tener genitales atípicos. Pero genitales francamente ambiguos tienen una frecuencia de 1 en 5.000. Por lo tanto, en Chile, si hay 245.000 recién nacidos vivos por año, deberíamos tener aproximadamente 50 recién nacidos con evidencia de genitales atípicos. Este es un recién nacido de término adecuado para la gestacional que lo examinó el interno. Y el interno había tenido el seminario con nosotros en endocrinología, gracias a Dios. Y cuando el interno lo examinó, se dio cuenta que este recién nacido de término, que era el 6º niño de una familia de puras mujeres, ¿okay? La mamá esperaba por la ecografía prenatal a una mujer, sin embargo, le entregan a este recién nacido y el interno al examinarlo se da cuenta que no palpa testículos en escroto. Como tiene criptorquía bilateral en un recién nacido de término, el interno decide hospitalizarlo y llamarnos a endocrino. Intervención que probablemente le salvó la vida a este recién nacido porque era un sujeto 46XX con una hiperplasia suprarrenal congénita clásica completamente virilizada. Entonces, no siempre hay genitales atípicos. Hay que realizar un examen físico adecuado y en ausencia de testículos palpables en un sujeto con genitales aparentemente masculinos, hay que estudiarlo, sobre todo en un país donde todavía el diagnóstico por tamizaje de hiperplasia suprarrenal congénita no se está realizando. Este otro caso que nació hace un par de años atrás en una clínica privada y este caso se entregó a los papás como una niña. Los papás eligieron un nombre femenino, se inscribió en el registro civil y al segundo o tercer día, cuando la matrona fue a enseñar cómo hacer aseo de estos genitales, se dan cuenta que hay genitales atípicos. Este es un sujeto que es 46XY, ¿okay? Que tiene una variación genética en cómo se producen los esteroides sexuales y por lo tanto no logró virilizarse en forma completa. Y lógicamente esto tuvo una consecuencia a nivel psicológico en los papás, pero también judicial, no solo para la clínica, sino que también para el individuo que está cambiando su sexo en el registro civil. Entonces, los objetivos de mi clase son que ustedes pierdan el miedo a enfrentarse a un niño que tiene genitales atípicos, porque esto, los médicos que vemos pacientes con genitales atípicos, muchas veces nos vemos enfrentados y con cierto temor a cómo manejar estos pacientes. Entonces, mis objetivos son, primero, que puedan definir qué es lo que es un desarrollo sexual diferente, cuál es la diferencia entre un genital normal y atípico, listar las principales causas de TSD, diseñar como un estudio inicial y siempre promover una relación médico-familia responsable y mantener el apego. Clásicamente, antes, cuando yo estudié endocrinología, se llamaban genitales ambiguos, se consideraban como pseudo-hemafroditismo, etc. Pero en Chicago, el año 2005, hubo una reunión de expertos y se publicaron las nomenclaturas nuevas del año 2006 y se decidió llamar a los genitales ambiguos como desórdenes del desarrollo sexual, en sus siglas en inglés de Disorder of Sex Development. Sin embargo, los grupos de personas que son intersex han considerado que esta nomenclatura puede ser peyorativa, porque cuando le preguntan cuál es tu diagnóstico y dicen, no, yo tengo un desorden del desarrollo sexual, la palabra desorden y sexual piensan que es como una parafilia o una alteración psiquiátrica. Entonces, esta nomenclatura como desorden del desarrollo sexual actualmente por algunos ha sido discutida y prefieren utilizar otros nombres como desarrollo sexual diferente o variantes del desarrollo sexual, que en el fondo lo utilizamos para describir una condición donde hay disociación entre el sexo cromosómico, gonadal y el fenotipo. Entonces, para recordar un poco de embriología, a ver si utiliza. Este es un corte embriológico transversal de un embrión de 6 semanas, en el cual podemos identificar la cresta urogenital y el epitelio celómico está en proliferación formando los cordones primitivos.
Los gametos vienen de un origen por fuera de esta cresta urogenital, migrando desde el alantoide hasta esta región. Pero el epitelio celómico en un sujeto 46XX va a dar origen a las células de la granulosa. Y en un sujeto 46XI va a dar origen a las células de Sertoli. En el intersticio de esta cresta urogenital y que está desarrollándose muy cercana a la corteza de la glándula suprarrenal, esas células tienen capacidad esteroidogénica para producir esteroides. Y en un sujeto 46XI dan origen a las células de Leydig y en un sujeto 46XX a las células de la teca. También hay otras dos estructuras que hay que recordar y que están desarrollándose en forma vecina: los conductos mesonéfricos y los conductos paramesonéfricos. Cuando yo estudié medicina se decía que el sexo femenino se desarrollaba casi por inercia y que el sexo masculino dependía de la presencia de SRI, pero actualmente se sabe que tanto el desarrollo de las mujeres como el desarrollo de los varones, desde el punto de vista fenotípico y genotípico, están implicados varias cadenas y cascadas de genes. Entonces tenemos una gónada bipotencial. Tanto sujetos 46XX como sujetos 46XY tienen presencia de estos genes. Pero ¿quién regula cómo se van a leer estos genes? En el caso de un sujeto 46XY, la presencia de un gen que se llama SRI en el cromosoma Y, rápidamente, después de la concepción, comienza a activar un gen que se llama SOX9. Este gen SOX9 es muy importante para que las células del epitelio celómico se diferencien a células de Sertoli y produzcan hormona antimileriana. Y el SOX9 aumenta su expresión y activa la producción de factores de crecimiento de fibroblasto 9 que autoperpetúa la síntesis de SOX9. Y esto reprime la expresión de genes que producen el desarrollo de los ovarios, o sea, son antiovarios. Reprime los genes Responding1 y WNT4. Entonces se desarrolla la gónada bipotencial hacia testículo. En ausencia de SRI, los genes Responding1 y WNT4 producen una cascada de genes que van a inhibir activamente que se exprese SOX9 y el factor de crecimiento de fibroblasto tipo 9. Y de esta forma, esta gónada que era bipotencial se desarrolla activamente hacia ovario. Existen otras dos estructuras que hay que destacar. Uno son los conductos paramesonéfricos, que van a formar los conductos de Miller, que forman las trompas, el útero y el tercio proximal de la vagina. Y los conductos de Wolff, que para que ustedes se acuerden, Wolff es como lobo y Miller como mujer, porque siempre se me confundían a mí antes, pero Miller, útero, trompa, vagina, Wolff, conductos deferentes, epididimo y la uretra prostática. Entonces, si este epitelio celómico se ha desarrollado como células de Sertoli en un sujeto 46XY, esas células de Sertoli producen una hormona, que es la hormona antimilleriana, y esta hormona va a generar apoptosis de los conductos de Miller. Por eso, los sujetos XY que producen antimilleriana no tienen útero, no tienen trompa. En cambio, las células de Leydig van a producir testosterona, la cual debe transformarse en su hormona activa, que es la dihidrotestosterona, para permitir una adecuada virilización de los genitales externos. En cambio, en un sujeto que es 46XX, no hay células de Sertoli. Como no hay células de Sertoli, no hay hormona antimilleriana. Al no existir hormona antimilleriana, permanecen los conductos de Miller, desarrollándose las trompas de falopio, el útero y la parte alta de la vagina. Y en ausencia de andrógenos, no hay dihidrotestosterona y el tubérculo genital queda como clítoris, los labios escrotales quedan como labios mayores, que es esta figura que está acá. Entonces, generalmente en los genitales indiferenciados podemos identificar un tubérculo genital que en presencia de dihidrotestosterona va a dar origen a un pene. Los labios escrotales, en presencia de hidrotestosterona, que están en morado, se van a fusionar y van a formar el escroto, y los pliegues uretrales, en presencia de dihidrotestosterona, se fusionan y forman el prepucio. Y otra característica de virilización es que los hombres tienen, en el caso, por ejemplo, en ausencia de testosterona y de dihidrotestosterona, se observa la uretra separada de la vagina. En el caso de los hombres tenemos un solo conducto. Entonces, ¿qué sujeto hay que investigar?
Lógicamente que hay que investigar cuando es evidente que hay genitales atípicos, pero también si en la historia familiar existe antecedentes de resistencia completa a andrógenos, que generalmente se manifiestan como mujeres con amenorrea primaria y que tienen ausencia de útero y presencia de testículo en el conducto inguinal. O hiperplasia suprarrenal congénita clásica, ya sea en su forma virilizante simple o perdedora de sal. Pero también podemos vernos enfrentados a sujetos que son aparentemente femeninos y que tienen masa inguinal bilateral. Ese paciente debe ser estudiado. O aparentemente masculino, siendo un recién nacido de término y con testículos no descendidos bilateralmente. En la historia buscamos antecedentes de consanguinidad, porque muchas de estas condiciones son autosómicas recesivas, pero también importa antecedentes de niños o niñas fallecidas en el primer año de vida, por ejemplo, que hubiesen fallecido de una causa inaparente, pero que podría haber sido secundaria a una insuficiencia suprarrenal, niños con historia de deshidrataciones repetidas o vomitadores cíclicos, o cada vez que se deshidraten hacen hiponatremia, niños que tengan antecedentes de tumor abdominal como tumor de Wilms o asociado a síndrome nefrótico, especialmente córtico resistente. Cuando existe historia familiar de resistencia completa a andrógeno y nace un sujeto aparentemente femenino, debo ir a estudiar ese sujeto. O si ha existido exposición a algunas drogas, por ejemplo, progestágenos, que podrían virilizar un sujeto 46XX. También en la historia es importante consignar el nivel cultural de los padres y buscar qué redes de apoyo ellos tienen. En el examen físico tiene que ser sistemático y ordenado y nos interesa ver cómo está el estado general del recién nacido. Generalmente cuando hay hiperplasia suprarrenal congénita clásica no hay insuficiencia suprarrenal los primeros 14 a 21 días. Hay que ver signos de dimorfia, especialmente signos de defectos a nivel de línea media como fisura palatina, mamilas separadas, hipospadia. ¿Cómo están los huesos? Hay alteraciones genéticas que producen displasia esquelética y también están asociadas a genitales atípicos. Consignar el estado de hidratación, ver si hay linfedema o si hay edema que puedan sugerir la presencia de un síndrome nefrótico. ¿Y por qué es necesario investigar? No tan solo porque hay que asignar o reconocer un sexo en este sujeto, sino que también porque puede existir riesgo de compromiso, tanto anatómico como de función de otros órganos. A nivel renal, porque tienen un desarrollo embriológico en común, a nivel de la glándula suprarrenal, porque comparten muchas veces enzimas, las gónadas y la suprarrenal, y a nivel óseo. También es importante porque hay algunas condiciones que se asocian a riesgo de tumores, también para evaluar cuál va a ser la necesidad de reemplazo hormonal, si va a necesitar cortisol, si va a necesitar reemplazo hormonal o terapia hormonal durante su desarrollo puberal, evaluar cuál es la función y el desarrollo sexual de esa persona y las posibilidades de fertilidad futura. Entonces, mi segundo objetivo es que ustedes aprendan a realizar un examen físico de los genitales, donde importa la inspección, la palpación, por ejemplo, el color de la piel, la simetría del color de la piel, el falo. No hay que hablar ni de clítoris ni de pene, o sea, habla en la ficha de falo, donde importa la longitud, el diámetro, dónde está la uretra, si hay un seno urogenital, si hay hernias o masas palpables en el conducto inguinal o a nivel labio escrotal. Entonces, la primera visión que uno tiene podría definir si estos genitales son simétricos o asimétricos. ¿Okay? Entonces, y si hay masas palpables en el conducto inguinal o en la bolsa escrotal. Nunca hay que hablar de testículo, ovario, de pene. Se habla de falo, masa palpable o eventualmente gónada. ¿Okay? Entonces existen dos escalas que a uno le simplifican la descripción. Una es la escala de virilización de Prader, que se utiliza teóricamente para sujetos 46XX, donde está tipificado en 5 grados, el grado 5 es el más virilizado. Y por otro lado, existe una escala de subvirilización para sujetos 46XI, donde considera si hay fusión de los labios escrotal, si hay un microfalo, dónde está la uretra, si es proximal o normal en el otro extremo, si hay gónadas ausentes o están a nivel del labio escrotal, y esto da un puntaje. Generalmente el puntaje máximo de estar bien virilizado es de 12 puntos. Pero es difícil saber a priori, cuando uno está realizando un examen físico, si es un sujeto 46XX o XY. Por lo tanto, generalmente mi sugerencia para los becados es que utilicen las dos escalas y lo dejen registrado en la ficha clínica. ¿Cuáles son las principales causas de tener genitales atípicos? Para simplificarlo, generalmente utilizo
dos diferencias. Una, en alteraciones del desarrollo de la gónada, es decir, la gónada no quedó bien determinada, es decir, una alteración en la determinación gonadal. Y lo otro es que la gónada haya sido bien determinada genéticamente, pero hay una alteración en el fenotipo de los genitales externos, es decir, de la diferenciación de los genitales externos. Un ejemplo acá de alteración del desarrollo gonadal es una disgenesia gonadal. La gónada no se desarrolló bien. Y un ejemplo de alteración en el fenotipo de los genitales externos, pero con gónadas normales, es una hiperplasia suprarrenal congénita clásica, donde los ovarios están bien desarrollados, pero está virilizado externamente producto de los andrógenos de la glándula suprarrenal. Pero la clasificación de Chicago de DSD utiliza tres clasificaciones, y para recordarlo uno puede utilizar un triángulo, donde están las alteraciones de los cromosomas sexuales, donde se considera el síndrome de Klinefelter, que tiene una frecuencia de 1 por cada 700 hombres, y el 60% de ellos llega a una clínica de fertilidad sin tener idea que tenía un síndrome de Klinefelter. Síndrome de Turner, 45X, que tiene una frecuencia de 1 en 2000, 1 en 2500 mujeres, pero cuando evalúan a una mujer con talla baja es 1 de cada 60 mujeres. Puede existir disgenesias gonadales mixtas o síndrome de Turner en mosaico, dependiendo del fenotipo que tenga el paciente, y quimerismo verdadero, que es algo muy raro. Si el cariograma es 46XX y tiene un DSD, generalmente puede ser por un desorden del desarrollo de la gónada, es decir, este ovario no se desarrolló bien como ovario, esta gónada no se desarrolló bien como ovario. O puede ser que el ovario sí se desarrolló bien, pero el feto estuvo expuesto a altas concentraciones de andrógeno por producción fetal, con la hiperplasia suprarrenal congénita clásica, por defectos a nivel fetoplacentario, como serían defectos de algunas enzimas, como la aromatasa, o de origen materno en el caso de que la madre tenga un tumor virilizante. Y hay otros síndromes genéticos que también pueden estar asociados. En el caso de un sujeto 46XI que tenga un DSD, puede ser porque tenga un desorden de cómo se desarrolló el testículo, o pueden existir desórdenes en la síntesis de los andrógenos o cómo actúan estos andrógenos. Y mi último objetivo es cómo diseñar el estudio de un paciente. Hay que recordar que esto es complejo y debe ser referido a centros que estén muy especializados en este tema, y es lo que estamos trabajando en este momento en el Ministerio de Salud para evitar que el paciente tenga riesgo y proteger a los médicos también. Entonces hay que trabajar con un equipo interdisciplinario, siempre evaluar el riesgo vital, porque una de las cosas más graves que podría ocurrir es la insuficiencia suprarrenal. Esto es una urgencia muchas veces más sociocultural que una urgencia médica per se. Mi sugerencia, en ausencia de tamizaje neonatal de hiperplasia suprarrenal congénita, siempre es considerar que existe un riesgo de insuficiencia suprarrenal. Es mejor exagerar un poco a perder un niño choqueado. Y en forma secundaria, nosotros en endocrinología y en genética buscamos la etiología de este cuadro. Entonces el equipo interdisciplinario no solo está compuesto por el endocrinólogo, el cirujano, el ginecólogo, el genetista, sino que también por biología molecular, radiólogo, bioquímico y patólogo. Es bueno que solamente exista un comunicador con los padres o que facilite la entrega de la información, y en ese caso es el neonatólogo. Entonces las reuniones no son endocrino paciente, sino que es neonatólogo, grupo, neonatólogo transmite información a los padres. Y hay que reconocer en este momento que muchos centros que atienden pacientes con DSD tienen personas que facilitan la entrega de la información a los pacientes, y también existen grupos de apoyo para estos pacientes. El estudio de DSD, siempre la semiología es lo más importante y hay que tener una adecuada caracterización fenotípica. Pero el estudio de los pacientes con genitales atípicos se fundamenta en tres pies. Uno, el estudio genético, cariograma; otro, el bioquímico; y otro, imagen. Entonces el cariograma es esencial, pero lamentablemente puede demorarse hasta 72 horas en algunas oportunidades como urgencia. El estudio de imágenes tiene que ser alguien que sepa de imágenes en DSD, y en nuestro caso contamos con el doctor Cristian García, que es probablemente la persona que más experiencia tiene en Chile en estos pacientes. También el estudio hormonal y bioquímico, y en forma complementaria se pueden realizar estudios de algunos genes que sean responsables de estas variaciones en los genitales.
Pero desde el punto de vista práctico, alguien que está atendiendo en neonatología a un paciente con sospecha de DSD, siempre tener en mente la insuficiencia suprarrenal. Evaluar hipoglicemia, evaluar hiponatremia o acidosis metabólica. Pero esto no va a ocurrir en forma inmediata en el periodo de recién nacido necesariamente. Puede ocurrir hasta el día 14 o 21. Como no siempre hay muestras suficientes de sangre, hay que darle prioridad al cariotipo y el examen hormonal más importante va a ser la 17-hidroxiprogesterona. Este examen suele tomarse después de los 3 días de vida en un recién nacido de término y en un recién nacido prematuro después del 5º día. La testosterona total también nos va a servir y en orden entonces está la 17-hidroxiprogesterona, testosterona, androstenediona, cortisol. La renina es para evaluar si hay déficit de mineralocorticoides. Las gonadotrofinas u otras hormonas no van a aumentar o no van a servir tanto para la evaluación hasta que hayan pasado por lo menos 15 días de vida, que es cuando debería ocurrir la mini pubertad. Otro examen que es importante considerar acá es la ecografía abdominal para ver cómo están los riñones, la ecografía pélvica y del conducto inguinal. Y en algunos centros congelan plasma y orina en diferentes alicuotas para medir otras hormonas posteriormente. Esto es solamente para mostrarles que en endocrinología utilizamos diferentes pruebas para ver si existe un defecto enzimático a nivel del testículo, un defecto enzimático a nivel de la glándula suprarrenal, y cuando nos queda duda en la ecografía recurrimos a la resonancia y también a la videolaparoscopía. El estudio de ecografía es el gold standard, o sea, es lo más fácil de realizar, pero tiene que ser realizado por alguien que sepa de DSD y está orientado a ver dónde están las gónadas, a ver si hay presencia de gónadas que sugieran ovario o testículo o ambas cosas, buscar restos müllerianos, buscar alteraciones a nivel de los riñones y de la glándula suprarrenal. Y los estudios citogenéticos, el más importante es el cariotipo, que se demora 72 horas, pero en algunos centros como nosotros contamos con reacción de polimerasa en cadena que busca amplificar genes que están específicamente en el cromosoma Y. Y esto es rápido, y en aproximadamente 8 horas ya podemos observar si hay presencia de SRI en el sujeto que estamos evaluando. Pero esto nunca reemplaza el cariotipo, esto es una información complementaria. El FIT también es relativamente rápido y analiza generalmente entre 400 a 600 mitosis y por hibridación in situ, por fluorescencia, es posible identificar si estamos observando un cromosoma X e Y o 2 cromosomas X. ¿Por qué es importante el estudio genético? No hay concordancia siempre entre el fenotipo y el genotipo, pero es importante porque algunos genes se asocian a riesgos de tumores y también es importante para otros miembros de la familia. Entonces, en resumen, el estudio de un paciente con genitales atípicos siempre se fundamenta por lo más importante. Semiología, el examen clínico, que tiene que ser estructurado y estandarizado, la historia personal y familiar, imágenes como ecografía pélvica y abdominal. El cariotipo nos va a permitir orientar nuestro estudio y la presencia de restos müllerianos en el estudio de imágenes. Por ejemplo, si un sujeto 46XX que tiene útero y que está virilizado, lo primero que hay que descartar es hiperplasia suprarrenal congénita clásica. O, por ejemplo, en un sujeto que es 46XY, que tiene restos müllerianos, es decir, tiene restos de útero o trompa, hay que evaluar que ese sujeto no haya tenido un desarrollo normal de la gónada. ¿Okay? Entonces ahora voy a mostrar 3 ejemplos antes de terminar para ver si lograron aprender lo que quería explicar. Este es un recién nacido que consultó por genitales atípicos. Él tiene antecedentes de genitales atípicos que eran asimétricos. ¿Okay? Tenía una masa palpable en esta bolsa escrotal derecha y tenía una hipospadia proximal con un falo aproximadamente de 1 centímetro. Durante la mini pubertad, después de a los 45 días de vida, se determinaron algunas hormonas. Su testosterona estaba alta, 114 nanogramos por decilitro, estradiol no detectable, y hormona antimülleriana, que es producida por las células de Sertoli, está bajo el valor de referencia para un sujeto 46XY. Entonces, ¿qué examen se solicitó? El cariograma, y en el cariograma se pudo documentar que este sujeto tenía un quimerismo verdadero. Era un mosaico para 46X y 46XX. Este otro sujeto también consultó con genitales atípicos en la época recién nacido, tiene antecedentes de
de haber nacido con genitales atípicos, con un falo de 1,5 centímetros, fusión parcial labio-escrotal, y en la ecografía que se realizó se veía una vejiga parcialmente con orina, pero se identificaba claramente una estructura tubular detrás de la vejiga, incluso con línea endometrial, que era bien sugerente de útero. Entonces, como estaba virilizada, la primera posibilidad que se nos vino en mente que era una hiperplasia suprarrenal. El cariograma estuvo en 3 días, o sea, que es bastante rápido, no amplificó ninguna secuencia en la reacción de polimerasa en cadena relacionados con cromosoma Y, tenía un útero. Entonces el primer diagnóstico que planteamos frente a genitales simétricos, sin masas palpables en el conducto inguinal, con útero presente y un cariotipo 46XX, que fuera una hiperplasia suprarrenal. La 17-hidroxiprogesterona estaba 100 veces sobre el valor de referencia. La testosterona estaba 7 veces el valor de referencia de un adolescente 46XY. Y el cortisol estaba inapropiadamente normal. Y esto hizo interpretar a la persona que lo evaluó que no había insuficiencia suprarrenal porque no estaba el cortisol bajo. Y eso fue un error, porque el sustrato del cortisol estaba 100 veces el valor de referencia para un cortisol inapropiadamente normal. Por lo tanto, este paciente tenía un stop enzimático. Con los días presentó hiponatremia e hipercalemia, y el estudio genético pudo demostrar que tenía una hiperplasia suprarrenal congénita clásica. Entonces, en resumen, es un sujeto que es 46XX DSD por hiperplasia suprarrenal congénita clásica. Y este último paciente, un recién nacido con diagnóstico prenatal de clitoromegalia, que tenía masa palpable en la bolsa escrotal derecha y rápidamente comenzó a virilizarse postnatal. Esa es la imagen del periodo recién nacido. Lo único que llamaba la atención era el diagnóstico de clitoromegalia prenatal, pero postnatal la verdad que era bastante dudoso, pero se palpaba una masa inguinal derecha. Se hizo una ecografía y en la ecografía, en el conducto inguinal derecho, mostró una gónada que era sugerente eventualmente de una gónada atípica como testículo. En este sujeto se hizo un cariotipo que era 46XX, no amplificó ninguna secuencia relacionada con cromosoma Y, y durante la mini pubertad, después de los 15 días de vida, en forma espontánea, su testosterona, para ser 46XX, está inapropiadamente alta, sobre 10 veces el valor de referencia, tenía una concentración de hormona antimileriana, es decir, de células, esta hormona producida por células de Sertoli, sobre el valor esperado para un sujeto 46XX, y también de la hormona inhibina. En este sujeto se realizó una videolaparoscopía, tenía vasos espermáticos en el lado derecho y tenía un ovoteste. Entonces es un sujeto que tiene un 46XX ovoteste. Esta es una niña que no consultó en el periodo recién nacido porque nunca tuvo evidente ambigüedad genital. Fue evaluada en el servicio de urgencia a los 2 meses de edad y llegó por hipoglicemia deshidratada, con hiponatremia y además con falla de medro e hiperpigmentada. En el perfil bioquímico tenía todos los esteroides no detectables, no tenía detectable cortisol, 17-hidroxiprogesterona, androstenediona, testosterona, como tampoco los minerales corticoides, no tenía detectable aldosterona y tenía concentraciones muy altas de ACTH y muy altas de renina plasmática, lo que era sugerente de una insuficiencia suprarrenal grave. En el conducto inguinal en la ecografía se observaron 2 gónadas en los anillos inguinal profundos y no tenía restos millerianos. El cariotipo de esta niña era 46XX y estas masas que tenía en los conductos inguinal eran testículos y tenía ausencia completa de virilización. ¿Por qué razón? Porque tenía una variante patogénica en una proteína que transporta el colesterol dentro de la mitocondria para sintetizar cortisol. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que ustedes como neonatólogos también promuevan una relación médico-familia responsable. Hay que insistir en que, si bien hay una condición, el niño en general está a salvo, que es una situación que se observa con cierta frecuencia, 1 en 5.000, y que desde el punto de vista médico está claro qué es lo que se tiene que hacer. A los papás, ver que su médico está seguro de lo que tienen que hacer, ya los papás pueden descansar. Explicarles a los papás que el bebé requiere investigaciones y tendrá que ser evaluado por un equipo interdisciplinario y especializado y que va a tener que quedarse hospitalizado. Que si bien la prioridad es establecer el sexo del bebé lo antes posible,
la causa subyacente a veces no la podemos clarificar. Y asignar un sexo a veces se demora entre 10 días a algunos meses. Y generalmente cuando hay duda lo hacemos con el Comité de Ética Clínico Asistencial. Y desde el punto de vista ético es importante siempre minimizar el riesgo físico del niño. Es decir, no hacer cirugías irreversibles cuando él aún no pueda autodeterminar de qué género se siente identificado. Minimizar el riesgo psicosocial del niño, preservar el potencial de fertilidad futura, no remover gónadas si es que no existe una fuerte seguridad de que corre riesgo vital por eso. Preservar y promover la capacidad del individuo para en el futuro tener una vida sexual satisfactoria, siempre dejar opciones abiertas al futuro y respetar las ideas y también deseos de los padres. Hay que reconocer como médicos que durante el último tiempo ha aumentado el conocimiento sobre la determinación y la diferenciación sexual y de la complicada interacción entre el genotipo versus fenotipo. También han ocurrido cambios sociales en la percepción de la naturaleza de la identidad y los roles de género. Y nuestra conducta, en vez de paternalista de salud, debe ser de promoción de salud y educar a las personas y reconocer también los derechos del niño. Y también, en algunos casos, existe una creciente importancia de los grupos de apoyo que está muy pendiente de las evaluaciones e intervenciones que hacemos los médicos. Pero siempre es importante asignar sexo en un niño. Un niño no puede crecer sin un sexo asignado. Es diferente que uno no haga cirugías irreversibles, pero la idea es que de asignar sexo, que va a ser importante el diagnóstico de base, la necesidad de reemplazo hormonal a largo plazo, eventualmente la fertilidad que pueda tener ese individuo, evaluar el riesgo de desarrollar tumores, cuál es la visión del sujeto y de la familia, y también considerar motivos culturales y religiosos. Entonces espero hoy día que cuando examinen los genitales pongan mucha atención, porque si hacen un buen examen físico, la frecuencia podría llegar a ser 1 en 300. Que hay riesgo de insuficiencia suprarrenal, no solo en hiperplasia, sino en otras condiciones genéticas. Que esto más que una urgencia médica, muchas veces más una urgencia social. Que es necesario no quedarse con estos niños, sino que derivar a centros terciarios y solicitar ayuda. Y hay que tener mucho cuidado de cómo se entrega la información. No hablar a los papás de que los genitales son, que hay una enfermedad en los genitales, sino más bien explicarles que hubo una variación del desarrollo normal de los genitales y que es necesario hacer exámenes más específicos para poder asignar el género. Sexo. Muchas gracias por su atención.